Hermanos, muy buenas noches, ¿cómo están? Dios me los siga bendiciendo. Pues aquí estamos en otro día más en el que vamos a tener la oportunidad nuevamente de compartir este tema, cómo caminar en fe o cómo operar en fe. Y pues vamos a hacer una oración, vamos a hacer una declaración de fe, le vamos a creer a Dios y luego vamos a continuar con el tema que llevamos. Bueno, Señor, te damos gracias en esta noche por la oportunidad que nos brindas de poder estar todos juntos delante de tu presencia, Señor. Le creemos a tu palabra, Dios Todopoderoso, que donde dos o tres estemos reunidos en tu nombre, ahí estás tú. Te doy gracias, Padre de la Gloria, por nuestro Señor Jesucristo, en quien tenemos acceso a ti, Padre, y que también preparó el camino para que tu Espíritu Santo viniera y morara dentro de nosotros, Señor. Gracias porque sabemos que tu Espíritu Santo mora en nosotros y le queremos, Padre Santo, a tu palabra, que es tu Espíritu Santo quien nos guía a toda verdad y nos enseña todas las cosas. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias y creemos a tu palabra, que tu palabra nunca regresa vacía, sino que siempre va con el propósito con el que es enviada. Creemos también que la unción del Espíritu Santo está presente y que fluye a través de cada una de las personas a las cuales llega el sonido de mi voz, Señor. Le creemos a tu palabra que tu Espíritu Santo, Señor, toca nuestros corazones y abra nuestro entendimiento para que podamos entender tu palabra, para que la podamos digerir y luego podamos crecer y operar en ella, Padre, para estar preparados para toda buena obra. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, porque le creemos a tu palabra también que los dones espirituales están en este momento, Padre, operando. El don de ciencia de palabra, palabra de sabiduría, Señor, también el don de milagros y sanidades, Padre, porque es por el poder de tu palabra, Señor, te damos gracias. Yo en este momento le creo a tu palabra, Señor, que tu Espíritu Santo unge mis labios para que no sean palabras de mi mente, de mi pensamiento, y que sea tu Espíritu Santo, Padre Santo, bendiciéndome y permitiendo que tu palabra fluya, Señor, con fluidez y claridad para que cada uno podamos entender y aprender. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias en esta noche, Señor Dios Todopoderoso. Amén. Pues bueno, hermanos, Dios me los siga bendiciendo. Vamos a continuar. Ya sabemos, hasta el momento ya hemos avanzado. De este punto en adelante vamos a ir apretando un poquito más profundo en el conocimiento de la palabra. Y pues recordemos que en Marcos capítulo 5, 21 al 34 nos dimos cuenta de uno de los ejemplos que fe y creer son bien diferentes una de la otra, que creer es una convicción, un pensamiento interno, una seguridad que tenemos, pero fe es la acción de esa convicción. Hay que mantener siempre eso en mente. Entonces nosotros hablamos acerca de la mujer que tenía el flujo de sangre, que la mujer que tenía el flujo de sangre estaba mirando, el Señor Jesucristo estaba pasando con una multitud de personas y que ellos lo miró desde distancia y dijo, si tan solo toco el borde de su manto seré sana. Ya aprendimos que la palabra dice que es por el oír, la fe se genera por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, esta mujer de alguna manera, aunque nos dimos cuenta de que ella estaba muy bien enterada y que sabía de dónde era donde ella podía sustraer por medio de la fe el poder. Entonces, bueno, nosotros entonces podemos darnos cuenta a través de la palabra que esta mujer no solamente creyó, sino que actuó en lo que creía. También podemos darnos cuenta también en Lucas capítulo 5, 18-24, los 4 hombres que venían cargando en una camilla a un enfermo paralítico y que se escurrieron entre la multitud, subieron al techo de la casa y ahí descendieron entre los 4 al hombre para ponerlo enfrente de nuestro Señor Jesucristo. Nos dimos cuenta que ellos creían que sí podían ponerlo enfrente de nuestro Señor Jesucristo, entonces Él lo sanaría. ¿Ya? Pero vimos que estas personas no se quedaron solamente creyendo, sino que también actuaron. Y el Señor Jesucristo, cuando vio lo que ellos hicieron, a lo que ellos hicieron le llamó fe. Entonces aprendimos y nos dimos cuenta que
fe y creer son dos cosas bien distintas y que en ambos casos creyeron pero no se quedaron creyendo, actuaron. Que por haber pensado que y fe es lo mismo, nos hemos quedado muchas veces estancados en actuar en la palabra. Bueno, ahora vamos a platicar un poquito del propósito. Estamos hablando acerca de, como le decía, cómo de operar en fe. Miren, a mí me da tristeza, mucho dolor, el ver a mis hermanos cristianos pasando penas. Y pasando situaciones difíciles, situaciones precarias. Y pues se siente tristeza cuando uno no puede ayudar económicamente, por decir así, en gran escala. Y aunque uno lo pudiera hacer, lo más importante, aparte de eso, es que la gente pueda comprender el propósito de Dios en nuestras vidas. Entonces vamos a platicar un poquito acerca de eso, porque la Biblia nos enseña en Romanos capítulo 8, versículo 37, dice, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por aquel que nos amó. Sin embargo, no estamos viviendo esa vida como vencedores. He visto cientos de hermanos que están viviendo una vida como derrotados, como deprimidos, viviendo carencias, situaciones difíciles. Romanos 8:32 dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para matar, robar y destruir. Jesucristo dice, yo vine para que tengan vida y vida en abundancia. En no se refiere solamente a la vida eterna, porque habla acerca de vida en abundancia. Y cuando habla de vida en abundancia, se refiere a más que suficiente. Y muchas veces no estamos viviendo esa realidad que debemos vivir. Y como le decía, a mí me da tristeza. Y le preguntaba al Señor. Y el Señor me decía que la mejor manera es enseñarle al pueblo de Dios cómo podemos operar en fe. O sea, cómo podemos activar estas promesas que ya son nuestras. Y eso se hace por medio de la fe. Ese es el propósito primordial. Yo recuerdo una oportunidad en la que yo estaba muy frustrado, muy triste, decaído. Me sentía tan lejos de la presencia de Dios. Me sentía tan sucio, tan pecador. Sabía que lo que estaba haciendo no era algo de Dios, no era algo bueno. Y recuerdo que fui al baño y mirándome en el espejo, decía, Señor, ¿por qué estoy así? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué no tengo control de mí mismo? ¿Por qué vivo esto? Y recuerdo bien que el Señor en lo personal a mí me dijo que no tenía que actuar en base a mis emociones, con lástima hacia mí mismo. Me dijo, yo no puedo hacer nada por ti, porque ya todo lo que tenía que hacer lo hice en Cristo para ti. El problema es que no lo crees. El problema es que siempre miras tus circunstancias. El problema es que siempre que te ves a ti mismo como sucio, como pecador. Y entonces es lo que vas a obtener, lo que estás creyendo. Pero si tú le crees a mi palabra, porque yo ya en Cristo te hice más que victorioso.
yo juntamente con haberte dado la salvación en mi Hijo, pues te di todas las cosas juntamente con él. Entonces empecé a hablar la palabra, a creerle a Dios, a verme como Dios me ve. Empecé a olvidarme de cómo yo soy físicamente, no que negara las circunstancias. Empezaba a negar el poder que esas circunstancias tenían versus el poder de la palabra de Dios. Y empecé a hablar esa palabra, empecé a creerle a esa palabra y empecé a experimentar cambios, muchos cambios. Empecé a creerle a Dios que yo soy salvo no en base a mis obras, sino a la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Empecé a creerle a Dios que yo soy más que victorioso en Cristo Jesús. Empecé a ver cambios, empecé a ver cómo esa palabra tenía el poder para transformar. Entonces, una de las razones por este estudio es precisamente eso, que podamos operar en fe. Más adelante vamos a ver el poder de la palabra, el poder que tiene hablar esa palabra. Y vamos a, porque la Biblia dice que en la parábola del sembrador, cuando empieza a explicarles esa parábola a los discípulos, compara la palabra con la semilla. Dice la semilla que salió el sembrador a regar para sembrarla, es la palabra. Entonces vamos a ver por qué y vamos a darnos cuenta qué tanto poder tiene esa palabra para transformar. Bueno, entonces el que nosotros caminemos en fe no significa que nosotros no vamos a tener problemas, que nosotros no vamos a pasar necesidades, que no vamos a pasar retos. Es más, si a ti te dicen que tú estás pasando retos porque no tienes fe, el que tú no te hayas dado cuenta de qué tan desarrollada tienes tu fe, el que tú no hayas aprendido a caminar en fe, no es el culpable de los retos que estás pasando. Porque esos retos los pasa absolutamente todo el mundo, lo pasamos. Todo lo pasamos. Porque hay una gente que tiene la costumbre de malinterpretar las cosas y que te pueden señalar diciendo, ay no, usted está pasando eso porque no tiene fe. No, eso no tiene que ver nada. La fe es una herramienta que Dios nos ha dado para poder activar su poder. Entonces, los problemas van a llegar. No es de que no van a llegar. Claro que van a llegar los retos. Pero en Romanos 8:28 dice, y sabemos para que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Estos es para los que con su propósito son llamados. Entonces, Dios torna esas circunstancias que tienen que venir a cualquier ser humano, cristiano, no cristiano, budista, ateo, etcétera, de cualquier religión. Esas circunstancias le vienen a todo el mundo. Pero el activar por medio de la fe, la palabra, es la que cambia esas circunstancias en nuestro alrededor y nos ayuda a sobrepasar esos momentos difíciles. Isaías 54:17 dice, no prevalecerá ninguna arma que se forje contra ti. No te está diciendo que no se va a forjar. No te está diciendo que no van a llegar retos. No te está diciendo que van a pasar momentos difíciles. ¿Ya? Dice, toda lengua que te acuse será refutada. Esta es la herencia de los siervos del Señor. La justicia de mí procede, afirma el Señor. Entonces aquí está diciendo que esta es una herencia a los siervos del Señor. El que no hay arma formada contra ti que prospere. Esa es una herencia, ¿me entiende? De parte del Señor para nosotros. Entonces tenemos que entender que esos retos van a venir. Dios en ningún momento te promete eso. En ningún momento. De hecho, la palabra dice, en el mundo tendréis aflicción, pero no temáis, yo he vencido al mundo. O sea, la aflicción va a llegar.
Pero nosotros, ahí es donde entra la fe, que es la que cambia las circunstancias. Y ese es el propósito de este estudio, que caminemos en fe. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación o prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no dejará ser tentados o probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba o la tentación la salida para que podáis soportar. Esto lo malinterpretan algunas personas, como hablábamos la otra vez. Piensan que Dios es el que te da al mismo tiempo la prueba y la salida. Pero si al mismo tiempo Él te diera la prueba y la salida, inmediatamente ibas a buscar la salida. Entonces no tendría caso. No, las pruebas vienen de diversas situaciones. Malas decisiones nuestras, malas decisiones de otras, el mundo corrompido en el que vivimos, etcétera, lo caído que está el hombre, la autodestrucción por medio del medio ambiente, etcétera. Hay muchas fuentes, pero Él siempre nos promete que nos da la salida. Es que confiemos, ¿no? Dice, entonces todo esto nos pertenece a nosotros como hijos de Dios a través de Jesucristo, su Hijo amado, y es por eso que el propósito de estos estudios es básicamente que aprendamos a caminar en fe para que podamos vivir al máximo las promesas de Dios en nuestra vida y podamos cambiar nuestro lamento en gozo y vivir esas bendiciones que ya hemos recibido en Cristo Jesús, pero que no hemos podido disfrutar por no saber cómo apropiarnos de lo que ya nos pertenece. Porque no es algo que se nos va a dar a futuro, es algo que ya es nuestro, como podemos ver en el siguiente verso. Efesios capítulo 1, versículo 3. La construcción gramatical en las oraciones, como vienen en la palabra, son muy importantes, porque así como el Señor dice, en el tiempo que Él lo dice, es como nosotros lo tenemos que tomar, y es cuando operamos en fe. Porque recordemos que Dios trata las cosas que no son como que lo fueran, porque en su omnisciencia Él ya lo miró por ello. Por eso era que les decía que cuando yo me estaba viendo en el espejo y me miraba derrotado, el Señor me habló y me dijo, o sea, yo ya te veo como vencedor, pero tú estás mirando el proceso, no el producto terminado. Yo te veo prosperado y en salud, pero tú estás mirando el proceso, no el producto terminado. O sea, tú estás mirando a corta vista y no ves como yo veo las cosas. Y no crees de cómo yo veo las cosas. Porque yo en Cristo Jesús ya te veo más que victorioso, me decían. Y en realidad, cuando yo empecé a verme como Él me ve a mí a través de su palabra, eso empezó a transformar mis contornos. Empezó a cambiar mi vida, empezó a alejarme de cosas negativas que me alejaban de Dios. Empecé a apartarme más porque dije, bueno, yo soy santo porque he sido santificado en Cristo. Entonces ya esta santificación no era para buscar algo que ya lo recibí en Cristo, sino como algo natural que tendría que fluir de mí. Entonces empezó a cambiar mi economía también, porque empezó a cambiar mucho mi sistema de vida, ¿ya? Entonces, acá en Efesios capítulo 1, versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Algunos detractores, cuando tú les hablas esto, te dicen, pero ahí dice con toda bendición espiritual. Y es correcto, Dios es espíritu y Él nos bendijo con toda bendición espiritual. Pero espiritualmente tenemos otras necesidades y espiritualmente tiene que ir creciendo y manifestándose lo que ya somos en Cristo. Pero estamos viviendo en un mundo en el que Dios sabe las necesidades que tenemos, los retos que vivimos. Entonces, cuando dice que nos bendijo,
con toda bendición espiritual se refería también en todos nuestros contornos, absolutamente en todos. Ya. Lo único que hay un calificativo. La tercera carta del apóstol Juan, escribiéndole a Gallo, le dice: querido hermano, yo quiero que seas bendecido en todas las cosas. La palabra cosas en el original se refiere a cosas materiales, a que esté suplido materialmente. Y luego le dice que tenga salud. Al decirle que tenga salud, pues obviamente estas dos cosas que él está hablando son cosas que obviamente Dios se las reveló por el Espíritu también, y inspirado en el Espíritu Santo dice lo que Dios quiere para nosotros. Pero aquí es donde viene el calificativo. Yo quiero que seas prosperado en todas cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios quiere que nuestra alma, que nuestro conocimiento, ¿me entiende? Que es donde están nuestras emociones, que es donde está todo, vaya creciendo en el conocimiento de cómo activar estas cosas a nuestro favor, y al mismo tiempo saber el propósito y saber también cómo operar en esto. Porque tú puedes querer para tu hijo que cargue ya un carro para que pueda ir a la escuela, para que pueda hacer muchas cosas. Pero si tu hijo tiene 10 años y no está preparado, entonces, ¿cómo va a poder manejar esas cosas que le des? Por eso es importante, y Dios no es como solamente dame, dame, dame. No, Dios es sabio, es como un padre sabio. Él quiere que estés preparado, te da el conocimiento, te prepara para que no te pierdas, para que lo que te dé no te haga daño, y para que entiendas que lo que te da tiene un propósito. Tiene el propósito que viva la calidad de vida que Él quiere que vivas, pero que seas bendecido para que seas bendición a los demás. Como Abraham fue bendecido para ser bendición. Nosotros tenemos que ser bendición. Tenemos que compartir lo que de gracia recibimos, de gracia lo tenemos que dar. Y eso prende otra ley espiritual, que es dando es como se recibe. ¿Me entiendes? Entonces, pero primero tenemos que aprender cómo activar nuestra fe, cómo creerle a Dios para cambiar nuestras circunstancias. Dios empieza a cambiarnos de adentro hacia afuera. Y conforme vamos creciendo espiritualmente, vamos estando preparados y entendiendo, ¿sí me entienden? ¿Para qué son las herramientas, el material y las herramientas que Dios nos da? Que es para su visión, es la provisión. Pero en el proceso obviamente va a cambiar nuestra vida, tanto espiritual, tanto económica, como también en salud y etcétera. Vamos a ir creciendo más en el conocimiento, y este es el propósito. Por eso me tomé el tiempo ahorita de que viéramos el propósito. Que solo de platicar esto, que solamente de venir y hablar esto, no. Esto es una ley espiritual de parte de Dios, que la Biblia dice claramente: pero sin fe, Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, ¿qué más prueba puedes tener o qué más puedes querer saber que pueda ser tan importante como este tema, ¿no? Entonces, si ustedes notan, no dice que seremos bendecidos, dice que fuimos. Entonces, ¿por qué no estamos experimentando esa bendición? ¿Por qué no miramos esa bendición en nuestra vida? ¿Por qué estamos tan estancados en las situaciones que estamos viviendo que no alcanzamos a ver la magnitud? ¿Ya? Entonces, este es un hecho que ocurrió en la cruz del Calvario. La pregunta nace entonces: ¿por qué al presente no está la palabra? No estamos viviendo esta palabra, porque se activa, se vive, como vamos a continuar viendo a lo largo de nuestro estudio, por fe. Y cambia las circunstancias y las convierte en la visión de vida que Dios quiere que vivamos, en bendición, y que seamos bendición para los demás, y también
pues para compartir en el ministerio de Cristo, que Cristo tiene para con, que tenemos en Cristo, que somos ministros de la reconciliación. ¿Ya? Entonces eso es bien importante que lo entendamos y ese es el propósito del cual estamos llevando a cabo este estudio. Ahora, vamos a continuar con nuestro tema después de haber enfocado un poquito la cámara y para poder entender qué es el propósito de este estudio. Si tú lo llegas a entender a profundidad y empiezas a operar en fe en tu vida, y eso es lo que a mí me llena personalmente, porque yo sé que transforma vidas. Yo sé que lo ha hecho personalmente conmigo. No es de un día para otro. Por eso es que tenemos que tener paciencia en la palabra. Pero una vez que aprendamos a caminar, vamos a empezar a ver los cambios. Bueno, vamos a continuar. La fe es una acción. La misma palabra nos enseña que la fe es una acción, Santiago 2, 18 al 20. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Dando a entender, lo único que tú me puedes mostrar es uno de los lados de la moneda, creer. Si tu fe no tiene acción, solamente es creer, un lado de la moneda. Pero yo te puedo mostrar mi fe por mi acción, lo que quiere decir que tengo los dos lados de la moneda, ¿me entienden? El creer y el actuar. Entonces dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Los demonios creen, pero si te quedas creyendo, ahí te quedas estancado, porque la fe es una acción. Como puedes leer en estos versos anteriores, está mostrando claramente que tu fe se puede ver por tus obras, porque la fe es una acción. Es como que le digas a alguien que le quieres y con tus obras muestran lo contrario, ¿te creerá? Por supuesto que no. Si tienes tu fe, demuéstrala con tus obras. Si crees en la palabra, demuestra con tus obras. Por eso es que a Dios no le agrada con decir que crees y no actúas su palabra. Si te das cuenta aquí en estos versículos, te muestra que claramente la fe es acción de lo que crees. Pero no te puedes quedar solamente creyendo, porque los demonios también creen, como dice ahí en Santiago 2:19, y tiemblan, pero no actúan. Fíjate lo que dice en el siguiente verso, Santiago 2:15. Y si un hermano o una hermana están desnudos, aquí te está usando una forma metafórica de lo que es que tú quieras hacer algo, pero que te quedes estancado y no lo hagas. ¿Ya? O sea, que las buenas intenciones no ayudan. Fíjate lo que dice este verso. Si un hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta. Entonces, si te das cuenta, aquí está hablando de que la fe, de que creer es una buena intención, creer es algo muy bonito, pero si tú no actúas en base a lo que crees, entonces la fe está muerta, se va a quedar estancada, es algo que no tiene movimiento, es algo que no tiene acción, porque la fe es una acción en sí misma. La fe es una acción en sí misma. Pues bueno, entonces acá nos damos cuenta en este ejemplo que las buenas intenciones, porque ese es el ejemplo que está dando, que tú puedes tener buenas intenciones hacia una persona, pero si realmente no le das a la persona, pues no le ayuda. Entonces él está tratando de hacer una comparación en eso a cuando solamente crees y no actúas, porque la fe es una acción. Y vamos a ver más adelante
Bueno, creo que este versículo es demasiado claro. El quedarte con los buenos deseos pensando que con eso es suficiente y no actúas, no sirve de nada. Aquí muestra que nuestras buenas intenciones no suplen las necesidades de otros. Cuando tenemos cómo hacer esas buenas intenciones en una realidad, igualmente la fe en sí misma es una acción y es lo que activa el poder de Dios a nuestro favor. ¿Ya? Al igual que el ejemplo que nos da la palabra, que si crees en Dios y no actúas en fe, no haces nada. Tenemos que entender que creer y fe van tomadas de la mano y creer es una confianza total manifestada en una acción y sea física o declarada. Es cuando la palabra, es cuando lo que la Biblia dice es una realidad inequívoca para ti, sin lugar a dudas, cuando tus palabras se alinean con la palabra, tu vocabulario y tus acciones. Miren, quiero decirles esto, como les expliqué al principio, yo lo escribo en hojas para que sea más rápido. Pero este estudio, Dios me permitió escribirlo con los años. Esto es inédito, esto no hay problema, esto lo puedo leer, no estoy leyendo de ningún libro, estoy leyendo de un estudio que Dios me permitió escribir. Porque ahora existen derechos, ¿no? Hasta en las predicaciones que se supone que son para todo el mundo, para todas las personas que quieran verla, ahora hay quienes se quieren apropiar de ellas y decir, ¿sabes qué? Tú estás diciendo algo que no te pertenece, ¿no? La palabra de Dios nos pertenece a todos, pero ahora sí es. Por eso es que ahora trato de no poner música de fondo en el principio, en el intro de las enseñanzas, porque siempre hay quien reclame que la música que está ahí, pues, les pertenece a ellos y etcétera. Entonces, por eso les digo que esto que estoy leyendo y compartiendo con ustedes, yo lo escribí, para que pudiéramos tener la libertad. Yo lo escribí. Y por cierto, al principio se pone una introducción y también voy a tratar de que se ponga el número de teléfono y mi número de correo electrónico. Cualquier duda que tengas, pues te contactas conmigo y en cuestión de lo que estamos estudiando, mi propósito es de que tú aprendas. Y es el propósito de tus líderes. Están preocupados por el deseo de que todos podamos aprender a caminar en la palabra de Dios. ¿Me entiendes? A caminar en fe para poder obtener todas esas promesas de Dios para nosotros. ¿Ya? Por eso le doy gracias al apóstol y a los pastores, a todas las personas que están ahí, extraordinario. Gracias por esa confianza que depositan. Yo sé que ustedes tienen que filtrar el alimento que va para los hermanos. Y yo le estoy creyendo a Dios y estoy tratando de basarlo más en la Biblia. Ahora, cada vez que vamos entrando en más profundo del tema, estoy tratando de ponerle más versículos bíblicos, de respaldarlo más con la palabra de Dios. ¿Ok? Pero están libres de poder comunicarse. Y no sé cómo vayan a manejar, pero si en algún momento ustedes desean este material, podemos tal vez mandarlo vía correo electrónico para que ustedes puedan leerlo y poder, dependiendo del tipo de tema, tener un poquito más de los apuntes. No sé si el apóstol lo permita o los pastores, comuníquense con ellos y luego yo estaré, si ustedes deseen, compartiéndoles ese material. ¿Ya? Pues bueno, vamos a continuar. Dios me lo siga bendiciendo. Vamos a seguir acá creyéndole a Dios que nos siga abriendo el entendimiento. Bueno, entonces dice, fe y creer son dos cosas diferentes, pero van tomadas de la mano. ¿Ya? Entonces, cuando nuestras palabras se alinean con la palabra, nuestro vocabulario y las acciones tienen que alinearse. Hay promesas de Dios
hay algunas promesas de Dios que requieren una acción para poseerlas, para que se manifieste. Vamos a ver este ejemplo en el pueblo de Israel. Ahorita vamos a entrar en un área donde vamos a darnos cuenta de que hay cierto tipo de promesas en Dios en el que tenemos que activarlas por medio de la acción. Entonces vamos a ver a través de un ejemplo del pueblo de Israel, y ahí van incluidas muchas de las cosas que necesitamos nosotros para nosotros mismos. Deuteronomio capítulo 11, versículo 24, el Dios Todopoderoso le dio esta promesa al pueblo de Israel. Todo lugar donde pise la planta de vuestro pie será vuestro. Todo lugar donde pise la planta de vuestro pie será vuestro. Vuestras fronteras serán desde el desierto hasta el Líbano y desde el río Éufrates hasta el mar occidental. Entonces, todo esto es de ustedes. Todo lo que toque la planta de vuestros pies. Ellos pueden creerlo, decir, oh, gracias Señor, qué maravilloso, la tierra prometida, el lugar donde nos llevas, el lugar donde fluye leche y miel, qué hermoso. Pero tienen que llenar ese requisito para que esa tierra sea suya. Entonces eso conllevaba una acción de parte de ellos, que tenían que actuar, no se tenían que quedar estancados. Ya, esta fue la palabra de Dios, un decreto real, una palabra que traía beneficio para el pueblo de Israel, después de haber salido de Egipto, de la esclavitud. ¿Me entienden? Después de haber salido de Egipto, de la esclavitud, entonces dice, de una vida llena de necesidades, presten atención, carencias, y los sacó a la libertad. Con propósito de que su vida cambiara, los llevó a la tierra prometida para ser prosperados, no para que estuvieran peor, sino más bien para que vivieran en una vida más abundante. ¿Ya? Y Dios mismo miró la aflicción de su pueblo. Éxodo capítulo 3, versículo 7 dijo, luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo, le dijo a Moisés, ¿no? Que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias. Miren, nosotros como cristianos somos libres, hemos sido liberados en Cristo Jesús. Pero si no sabemos a qué libertad hemos sido llamados, pero si no creemos que hemos sido llamados, pero si no actuamos en esta libertad a la cual hemos sido llamados, entonces definitivamente vamos a seguir viviendo como que si estuviéramos en Egipto, como le pasaba al pueblo de Israel. Si ellos no creían esta palabra, iban a seguir viviendo. Ahora nosotros miramos que el propósito de Dios definitivamente no era que vivieran ahí, no era que permanecieran ahí, no era que se quedaran en Egipto. No era que se quedaran en Egipto, ¿ya? Dice, y vemos que su propósito se manifiesta desde que salieron de Egipto. Dios los sacó económicamente bendecidos para su viaje a poseer la tierra que les dio. Yo he visto personas que están opuestas a que los hijos de Dios puedan vivir una vida solvente, puedan estar bien económicamente. O sea, ¿cuál es el problema? Óiganme. Sí, pero es que eso no es de Dios. ¿Qué no es de Dios? Y Dios está sacando al pueblo de Israel de la esclavitud, donde vivían precaria, donde habían perdidamente, donde estaban viviendo con hambre, necesidad, con frío, carentes de todo, maltratados, golpeados, abandonados, todo. Los está sacando a una tierra donde fluye leche y miel. Si eso no es que Dios quiere el bien para su pueblo, entonces ¿qué es? ¿Qué es? ¿Cómo puedes ser bendición a otros si tú mismo no tienes para ti mismo? ¿Cómo puedes compartir? ¿Cómo puedes ayudar? ¿Ya? Es como que le digas a una persona, vete que te vaya bien, mira, ya no aguantes frío, no aguantes hambre, pero si no le das lo que necesita, ¿y cómo le vas a dar lo que necesita si tú estás en la misma circunstancia que? Pues Dios tiene un propósito para nosotros también. Entonces miremos el propósito que tenía para ellos, para que nos demos cuenta. Génesis 15, del 13 al 14. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava ahí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Génesis
15 del 13 al 14 para que lo lean, porque tal vez no lo estoy leyendo bien, tal vez está mal escrito, o tal vez tenemos que cambiar eso, o no sé. Pero aquí dice riqueza. Dios estaba pensando en su pueblo, en que estuviera suplido de sus necesidades. Éxodo 12 del 35 al 36. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos, y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y le dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios. Ahora, aquí no le están robando a los egipcios. Dios no hizo que estas personas sintieran en su corazón despojarse de sus cosas para dárselos a ellos y quedarse sin nada. No, lo que pasa es que ellos habían sido esclavizados 400 años y no les habían pagado por su trabajo como deberían de haberles pagado. Entonces Dios hizo que estas personas les dieran lo que el pueblo de Israel merecía, les dieran lo que el pueblo de Israel había trabajado y fueran recompensados. ¿Sí me entienden? Entonces, acá miramos, pero le dijo alhajas de plata y de oro y vestidos. ¿Y eso para qué? ¿Para qué le sirve? Vivimos en un mundo material, donde necesitamos que nuestra economía crezca, donde necesitamos pan para comer, techo donde vivir, donde necesitamos muchas cosas. El pueblo de Israel necesitaba todo eso. Deuteronomio 8:7. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierras cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. ¿Cómo pueden pensar que eso es negativo para los hijos de Dios? Que eso es malo. Si Dios quería esto para su pueblo, Dios quería que fueran bendecidos. Dios quería que estuvieran en una tierra, que comieran hasta saciarse, que no tuvieran necesidad. Aquí lo dice claramente, Deuteronomio 8, 7 y 8 hasta el 10, 7, 8, 9 hasta el 10. Ya, Deuteronomio capítulo 8, versículo 7 hasta el 10. Ahora fíjense esto. ¿Te has puesto a pensar que si Dios no hace acepción de personas, ¿por qué va a querer algo diferente para ti o algo menor? Mira, Dios no hace acepción de personas. Fíjate lo que dice, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, y de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierras cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te ha dado. O sea, vas a bendecir a Dios por el bienestar que Él quiere para ti. Ahora, Dios no hace acepción de personas. Este es un punto que no tenemos que olvidar. Y si Dios quería eso algo para su pueblo, lo quiere para nosotros. Fíjate, Romanos 2:11. Porque en Dios no hay acepción de personas. Deuteronomio 10:17. Porque el Señor vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni acepta soborno.
Él no acepta soborno. Hechos 10, 34 y 35. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo le es acepto. Dios no hace acepción de personas. Dios no tiene acepción de personas. No es que Él quiera para el pueblo de Israel algo mayor de lo que quiere para ti. Pero eso sí, recordemos, el pueblo de Israel tenía esta promesa extraordinaria, pero tenía que haber acción, no solamente creerlo, no solamente que le creyeran, sí, Señor nos va a dar el lugar donde fluye leche y miel. Tenían que interponer acción para que eso se manifestara. ¿Ya? Entonces, fíjate, pero al igual que el pueblo de Israel, estas promesas tienen un calificativo. Tenemos que creerlas y actuar en fe, darle acción a la palabra para poseer esas promesas extraordinarias. ¿Ya? O sea, el pueblo de Israel. Fíjate, dice lo que dice la palabra. ¿Qué podemos esperar nosotros que estamos en un pacto basado sobre mejores promesas? Hebreos 8:6, pero ahora Él ha obtenido un ministerio mucho mejor, por cuanto es también el mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Imagínate si en el antiguo pacto lo que Dios quería para el pueblo de Israel, ahora dice que en este nuevo pacto, porque el mediador medió por nosotros mejores promesas, y eso ya los incluye a los israelitas también y a nosotros. Todos los que quieran entrar en el cuerpo de Cristo y ser parte de la iglesia, porque Dios de las dos naciones hizo una sola. Entonces no es como que podamos decir, bueno, ahora está haciendo de menos a ellos. No, a ellos los quiere incluir, a ellos les quiere hacer ¿cómo se le puede decir? Una actualización mayor, ¿me entienden? Y a nosotros ya nos quiere dejar con esa actualización. Eso es como, por ejemplo, a ellos, cuando tú traes una aplicación del internet y te pide que si quieres actualizar, ¿entiendes? A ellos los iba a actualizar. Pero cuando tú recién agarras esa aplicación, ya viene con las actualizaciones. Gloria a Dios, y nosotros ya venimos con esas actualizaciones de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Pero como decía, estas promesas, al igual que para el pueblo de Israel, existe un calificativo. Tenemos que creerlas y actuar en fe, darle acción a la palabra para poseer esas promesas extraordinarias de Dios. Pero hay muchas personas que todavía están estancadas pensando que tienen un Dios que quiere que vivas carencias y una vida en derrota. No sé dónde esconden los versos anteriores, donde Dios quería que el pueblo viviera una vida suplida en todo ángulo. Y si ni siquiera creen lo que está escrito, mucho menos van a actuar en fe. Por eso es importante leer estos versos. Es importante que nosotros estudiemos la palabra de Dios, porque hay personas que por alguna razón se les ha metido que es malo. Y hay un verso donde hablan y dicen, pero la Biblia dice que le tenemos que decir a Dios, no me des mucho para que no me olvide de ti, y no me des poco para que yo no reniegue. Pero los que ellos no se han puesto a pensar es, ¿quién es el que dice eso? Eso está en Proverbios y lo dijo el rey Salomón, que era multimillonario, el más millonario de esa época. Entonces, que era poco para él y que era mucho para él, ¿me entiendes? Entonces, claro que Dios quiere que seamos bendecidos en todas las cosas, por eso nos bendijo en Cristo Jesús. Pero bueno. Entonces, Romanos 10:17, recordemos que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Ya? Entonces, el primer paso que tenemos que hacer es oír la palabra de Dios para que sepamos las promesas que poseemos. Hebreos 6:12, a fin de que no seáis perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. A fin de que no seas perezoso, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Por eso estamos dando este ejemplo del pueblo de Israel, cuando salió de Egipto. Vamos a hablar con ellos, vamos a hablar de ellos para mirar el ejemplo de ellos y que nosotros nos demos cuenta que Dios nos sacó también del pecado, ¿me entienden? Nos sacó de donde estábamos y no nos sacó para que estuviéramos peor, nos sacó para que estuviéramos mejor, ¿ya?
pero tenemos que actuar en fe y no ser perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas, ¿ya? Al pueblo de Israel Dios le demostró que era fiel a su promesa, pero para que culminaran en un lugar donde podrían vivir una vida más abundante, tenían que actuar en la palabra de Dios, para poder vivir en una realidad esa promesa de Dios. Pero tenían que caminar como Dios lo dijo para poseerla, y cada paso que daban era un terreno que les pertenecía. Igualmente nosotros cuando caminamos en la palabra, cada paso que damos va a hacer que nosotros se puedan hacer manifiestas esas heredades de Dios hacia nosotros. Deuteronomio 11:24, recordemos, todo lugar que pise la planta de vuestros pies será vuestro. Sin embargo, a pesar de que la palabra de Dios tiene provecho, a quienes les pertenecía y a quienes la oyeron, dice la palabra, que a ellos no les aprovechó. La palabra tiene que tener provecho. La palabra de Dios, sus promesas, tienen un propósito, tienen un algo de que Dios te quiere dar, un porqué, ¿ya? Pero dice en Hebreos 4:2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. O sea, el que escuches la palabra, el que la creas, el que desarrolles esa convicción, el que desarrolles esa motivación, esa fuerza, ese anhelo, si no actúas te quedas estancado. Entonces vamos a ver el pueblo de Israel, ¿qué fue lo que pasó? Aunque estaban en la promesa interpuesta bajo juramento en un pacto con Abraham, esta promesa tenía un calificativo para que se activara. O sea, esta promesa tenía un calificativo para que se activara. ¿Sí me entienden? Entonces, igualmente para nosotros, las promesas, algunas de ellas tienen un calificativo, ya sea en acción o en declaración para que se activen. Vamos a ver ahorita acá esto. Pero ¿qué fue lo que le pasó al pueblo de Israel? Veamos a través de la palabra y aprendamos de ello. Vamos a ver qué fue lo que pasó con ellos. ¿Por qué no les aprovechó? O sea, las promesas tienen que aprovechar. La palabra de Dios tiene un provecho. Mire, es sencillo. Si viene una persona y te pide un consejo, oye, mira, ¿qué me aconsejas que haga? ¿Qué ya? Y le das un buen consejo. Tú sabes que pasaste esa situación y que le estás dando un súper consejo, un buen consejo a esta persona. Pero después esa persona hace lo contrario y le salen las cosas mal. ¿De qué le aprovechó que gastaras saliva? ¿De qué aprovechó que gastaras tu tiempo? Si al final la persona lo hizo como se le daba la gana, ¿para qué te pide entonces consejo? Entonces, ¿tu consejo qué pasó? A pesar de que iba con buena intención, con buen propósito, y de que probablemente era un consejo muy bueno y que iba a traerle muy buenos resultados, no sirvió de nada. Entonces, la palabra de Dios es extraordinaria, es poderosa. Mire, pero si tú no la aplicas en tu vida, no te hace ningún bien. Mira, la palabra está ahí, la salvación está ahí. Muchas personas lo han oído, pero los que no han actuado, ¿qué pasa? Simple y sencillamente se van a condenación por no tomar esa oportunidad. Números capítulo 1, versículo 1 y 2. Ahora vamos a ver qué fue lo que pasó con Israel. Y Jehová habló a Moisés diciendo, envía hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaremos un varón, cada uno príncipe de entre ellos. Y Moisés los envió del desierto del Parán, conforme a la palabra de Jehová. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Números 13, del 17 al 33. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid de aquí al Negev y subid al monte, y observad la tierra como es, y el pueblo que en ella habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, o cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno,
si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no. Esforzaos y tomad del fruto del país. Y era tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Hamat, y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón. Ahí estaba Ahimas, Esaí, Talmají, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Y llegaron hasta el arroyo de Escol y de ahí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo y de las granadas de los higos. Fíjense bien cómo era tan frondosa esta tierra, que entre 2 agarraron un racimo de uvas. Imagínense qué uvotas, parecían, quién sabe, hasta melones grandes. Y se llamó aquel lugar el Valle de Escol por el racimo que cortaron ahí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón, y a toda la congregación de los hijos de Israel, en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anac. Estos son la descendencia de los gigantes, los que tenían 6 dedos en las manos, 6 dedos en los pies. Verso 29. Amalek habita el Negev, y el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Pues acá miramos cómo ellos dieron el testimonio de lo que habían visto y cómo enfocaron en las circunstancias. Las circunstancias no siempre se van a ver favorables, y Dios sabe. Desde antes que ellos salieran, Dios sabía qué era lo que había en esas circunstancias. Todo lo que está escrito en la Biblia para nosotros también, Dios sabe las circunstancias que hay. Y Dios sabe que lo que estamos experimentando ahorita son las circunstancias que estamos viviendo. Pero precisamente es por eso que las circunstancias que estaban viviendo el pueblo de Israel en este momento, al enfrentarse al bloqueo que existía, a las circunstancias, a lo que los estaba deteniendo emocionalmente para caminar, porque estaban mirando a estos pueblos. Cuando hablamos de pueblos fuertes en aquella época, era gente de guerra, gente de pleito, gente que eran entrenados desde pequeños para eso, y luego le ponemos a gigantes. Y estos gigantes en la tierra de, ¿cómo se llama? De Cartago, encontraron una osamenta de un hombre de 14 pies de alto. Imagínense ustedes, no estamos hablando de gente chaparrita, o estamos hablando de gigantes. Tus circunstancias van a aparecer gigantes, van a aparecer. Pero recordemos que cuando Dios da una palabra, como se la dio al pueblo de Israel, es porque es una palabra de poder. Una palabra en la que Dios sabe que ya te dio la victoria por sobre cualquier circunstancia que les levante, independientemente del tamaño. Y eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Dios ya les había dado el poder, ya les había dado la victoria, pero ellos se estaban enfocando más en las circunstancias. Entonces ahorita vamos a ver cómo reaccionó Josué y Caleb al respecto. Ahorita volvemos en un segundito.